A las 9 de la mañana con 36 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana, nuestro colega Juan Omar Fierro, desde ayer por la tarde, está dando cuenta de lo que ocurre en Chihuahua con motivo de la detención de quien fuera fiscal anticorrupción. Imagínense lo que esto significa para efectos prácticos en un estado de la República como Chihuahua, en donde la persona detenida, que es Francisco González Arredondo, en su momento pues formó parte fundamental de los equipos de investigación para lo que se llamó Operación Justicia para Chihuahua, en donde se llevaron a cabo investigaciones judiciales muy relevantes en torno fundamentalmente a la figura del exgobernador César Duarte. Estamos hablando de alguien que es parte de la tarea especializada de anticorrupción en Chihuahua, que ahora es detenido y es acusado por tortura y tratos crueles. Esto dice la Fiscalía de Chihuahua. Ya Juan Omar Fierro incorpora en la información que desde ayer está presentando en aristeguinoticias.com las declaraciones del exgobernador Javier Corral, que fue el gobierno suyo en donde se desarrolló este trabajo de Operación Justicia para Chihuahua, hasta donde tuvo espacio y oportunidad legal para hacerlo, hasta el tiempo en que terminó por ser finalmente ya gobernador, hasta que terminó su gestión como gobernador del estado. Y bueno, se trata, dice Corral, de una venganza política y de algo que al final de esta historia busca favorecer a el exgobernador César Duarte, encarcelado por peculado, pero se mantiene en Chihuahua la detención de César Duarte y la federación hasta el momento no da color, no da pista, no da señales de vida respecto a si va a traer o no a César Duarte al circuito federal, como sería lo lógico, dado el conflicto de interés tan grande que existe entre la actual gobernadora y el exgobernador y las responsabilidades que de gobierno tiene hoy María Eugenia Campos. Así que estamos frente a una detención de quien fuera fiscal anticorrupción de Chihuahua, detenido con estas acusaciones. Hay un comunicado que usted puede leer en nuestro portal, donde la Fiscalía informa que esta detención se hizo en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un juez de control y en cumplimiento a una denuncia o a una presunta denuncia presentada primero ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta impresentable Comisión Nacional de Derechos Humanos que hoy tenemos y que en el caso Chihuahua está jugando también este papel. La detención del exfiscal anticorrupción de Chihuahua se llevó a cabo la mañana de ayer lunes en la ciudad de Delicias a través de una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. González Arredondo fue el principal responsable de investigar casos de corrupción y desvío de recursos públicos que se registraron durante la gestión del exgobernador César Duarte Jaques, actualmente sujeto, como decimos, a proceso penal bajo acusaciones de peculado y enriquecimiento ilícito. Por lo pronto, un caso, uno de los varios filones de la investigación de 96 millones de pesos. Las cantidades son bastante más altas, pero aquí hay un filón importante de investigación judicial que se refiere al monto de 96 millones de pesos. Así que, bueno, pues hablamos de Operación Justicia para Chihuahua, que finalmente, como recuerda Juan Omar Fierro, destapó casos de corrupción en el gobierno de César Duarte, incluyendo el desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI en la llamada Operación Zafiro, y se llama Zafiro porque está relacionada con saneamiento financiero, es Zafiro con S. Es Operación Zafiro de saneamiento financiero, que era un programa gubernamental desde la Federación que aportaba recursos a los estados de la República, y vía ese saneamiento financiero se desvió una cantidad indeterminada pero millonaria de recursos públicos desde la Federación hacia estados de la República, a varios estados de la República, uno de ellos Chihuahua. Fue Chihuahua donde se abrió la investigación de Operación Zafiro y donde se hicieron cosas relevantes en esta materia, y hoy nos preguntamos en dónde está esta investigación parada, porque desde luego el capítulo Chihuahua es uno de varios de una más alcance a nivel nacional que conduce a las figuras de más alto nivel en la política mexicana del sexenio de Enrique
Peña Nieto. Hemos enlazado al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, para hablar del tema, para hablar de esta detención que ocurrió ayer en la ciudad de Delicias y para escuchar su análisis de lo que está sucediendo con este tema. Buenos días, Javier. Gracias por tomar la comunicación. Al contrario, Carmen, muchísimas gracias a ti y al público Radio Escucha. Efectivamente estamos ante una acción planeada y orquestada para criminalizar el combate a la corrupción. Esto constituye, sin lugar a dudas, una revancha política del grupo que tomó el poder en Chihuahua para castigar a quienes documentaron y demostraron ante decenas de jueces federales y locales la enorme corrupción que saqueó al Estado durante la administración de César Duarte Jaques y de la que María Eugenia Campos Galván, la actual gobernadora, fue una de sus cómplices y beneficiarias. Y en este contexto, Carmen, es en el que hay que ubicar la detención del exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, una clara y burda acción de venganza de la gobernadora María Eugenia Campos, hacia quien coordinó la Operación Justicia para Chihuahua, este grupo profesional de ministerios públicos, de analistas, de peritos, de policías, que llevaron a proceso a César Duarte por distintos delitos, a varios de sus cómplices, y también es muy importante decirlo, el grupo que coordinó Francisco González Arredondo es el mismo grupo de ministerios públicos que la llevaron a la actual gobernadora a proceso por el delito de cohecho, al ser parte de la nómina secreta de César Duarte, hecho que de manera incontrovertible quedó acreditado en las audiencias de imputación y por lo que fue vinculada a proceso por un juez de control. Obviamente hay que recordar que un día antes de que ella tomara protesta, un magistrado, un día antes, el 7 de septiembre, le levantó la vinculación a proceso y entonces el caso quedó suspendido. Ese es el primer contexto en el que hay que ubicar esta detención. Para mi apreciación y mi análisis, absolutamente cuestionable y llena, plagada de violaciones, ahora te las voy a platicar, pero también, hay que decirlo con toda claridad, está dentro de la estrategia que se desarrolla en el estado de Chihuahua para allanarle a Duarte el camino de la impunidad, porque María Eugenia Campos Galván está indisolublemente unida a César Duarte por las fechorías que cometieron juntos y está altamente comprometida con él, y él sigue siendo una presión muy fuerte para ella desde donde esté actualmente. No sabemos exactamente si está, como se dice, en el cerezo de Aquiles Cerdán, porque además de ser una clara venganza anunciada por ella misma. ¿No hay seguridad que esté en la cárcel? ¿El gobernador? ¿Cómo? Lo han estado sacando y... Por razones de salud, por razones médicas, se ha dicho. Pues sí, pero desde hace ya algunos meses no hay una confirmación concreta, contundente, desde adentro del penal, que a César Duarte se le haya visto. Se supo de tratos preferenciales, privilegiados que tiene el exgobernador ahí en la prisión. En fin, lo que te quería comentar es que además de esta venganza, que la ha anunciado varias veces María Eugenia Campos, porque esto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una triangulación que ellos mismos hicieron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se pusieron de acuerdo a partir de una información, de una nota que se promovió en la jornada por Manlio Fabio Beltrones, en donde salieron varios de estos mismos testimonios que ahora son parte de la orden de aprehensión que se ejecutó ayer contra Francisco González Arredondo. En realidad, la estrategia busca favorecer los intereses del exgobernador César Duarte para lograr su liberación. O sea, afirmando que sus colaboradores y los testigos que participaron con identidad reservada fueron torturados, pues buscan desacreditar las investigaciones, o sea, criminalizando las investigaciones, Carmen, le apuestan a legitimar sus afirmaciones acerca
de que no tuvieron intervención en el saqueo de las arcas del gobierno durante su gestión. Por eso señalo que es absolutamente cuestionable que se le detenga a Francisco González Arredondo, afirmando que cometió el supuesto delito de tortura, el delito de tortura, supuestamente en contra de estos cómplices de Duarte, partiendo, Carmen, de que todos los involucrados en el esquema de corrupción y que fueron llevados ante la justicia promovieron distintos recursos y amparos ante autoridades tanto locales, obviamente los amparos ante autoridades federales, y esas investigaciones fueron revisadas y calificadas como realizadas bajo el principio de legalidad. Esto es, las mismas investigaciones fueron pasadas por el escrutinio riguroso de múltiples jueces federales, y no fue un testimonio el que brindaron testimonios en más de 20 asuntos, en más de 20 carpetas de investigación ante distintos jueces locales. Así que estamos ante una ruptura brutal del Estado de Derecho, y a Chihuahua, Carmen, le está saliendo carísimo este intento de María Eugenia Campos Galmán por lavarse la cara y sobre todo por cumplirle a su ex jefe César Duarte el camino de la impunidad. A ver, Javier Corral, las acusaciones en contra del exfiscal anticorrupción mencionan la palabra tortura. ¿De qué estamos hablando? Se alude a una tortura psicológica en los testimonios. A ti también se te acusó de tortura. Sí, bueno, ella misma ha dicho que le consta, además, lo dijo en una entrevista en un noticiero de radio de la Ciudad de México, que a ella le constaban las torturas que desde mi gobierno se hacían a los imputados en los expedientes de César Duarte. Dice que a altas horas de la noche en las prisiones se les sacaba desnudos con la luz prendida y que a ella le constaba. Está acreditado ante un notario público esta declaración de la actual gobernadora. Pero ya también el 11 de octubre del año pasado había dicho que hace 50 años en la historia de Chihuahua, desde hacía 50 años en la historia de Chihuahua, no se había producido tales violaciones a los derechos humanos. O sea, todavía no había ni siquiera una querella o ni siquiera se habían presentado las denuncias de estos testigos con identidad reservada que se han ido retractando de sus dichos y que se han estado reuniendo incluso con ella, porque ella ha estado jalando a varios de estos testigos con identidad reservada para irlos convenciendo de que presten testimonio retractándose de sus dichos. Obviamente es una cuestión que no es sencilla de manejar, porque hay que recordar que varios de estos testigos con identidad reservada tenían la calidad de imputados y se les ofrecieron criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público para aportar información, y entonces se les protegió con su identidad. Ahora, un año después, no un año, 6 años después de haber brindado esos testimonios y jamás haber dicho ante algún juez federal o local, porque participaron en audiencias orales, que fueron torturados, ahora se dicen torturados psicológicamente. Nunca se advierte en ninguno de estos testimonios que constituyen ahora la base de la orden de aprehensión ejecutada, que hayan sido golpeados o sometidos a vendajes o a golpes o con instrumentos, etcétera. Hablan de que fueron tratos groseros, que les levantaron la voz, que los tuvieron en interrogatorios durante bastantes horas, que no les daban agua para tomar, etcétera. Tampoco se retractan de lo dicho. Ninguno de ellos afirma que lo dicho es mentira. No lo podrían hacer, Carmen, porque hay que recordar que en esto se pretende dejar de lado u olvidar que las investigaciones revelaron que el dinero que salió de las arcas del gobierno fue encontrado precisamente en las cuentas y en el patrimonio del exgobernador César Duarte, y que sus colaboradores fueron quienes lo auxiliaron para que ello fuera posible. O sea, estos testigos con identidad reservada que ahora se desdicen y ahora se ostentan como torturados, los que plantearon ante los jueces fueron confirmados por las investigaciones de los fiscales, y el dinero, por supuesto, encontrado, y la ruta de ese dinero seguida,
que nos permitió no solamente encontrar el enriquecimiento inexplicable del exgobernador César Duarte, sino también se encontraron otros asuntos muy impactantes en términos del saqueo y del desvío de los recursos públicos que sufrió Chihuahua. Tú mencionaste ahora la Operación Zafiro, que significan 250 millones de pesos trasladados de las arcas del erario de Chihuahua al PRI nacional para las campañas del 2016. Pero también se encontró la nómina secreta, en la que participaba la gobernadora actual María Eugenia Campos Galván. Una nómina secreta que asciende a más de 1,000 millones de pesos y en los que se constituyó una red de complicidad, de protección del exgobernador del estado. Entonces, todo lo que se dijo y todos los datos que ofrecieron fueron resultando ciertos en las investigaciones. Entonces, los testigos con criterio de oportunidad en diversas carpetas de investigación declararon ante los fiscales e insisto, incluso ante los jueces, cuando estuvieron con ellos, que a ellos les constaban las cosas, que ellos participaron, que a ellos les pidieron, que ellos operaron y jamás dijeron que fueron torturados. ¿Cómo justifican que lo hagan hasta ahora? Pues porque han sido convencidos para desarmar y desmontar y por lo tanto desacreditar las investigaciones contra Duarte. ¿Por qué? Porque estos testigos con identidad reservada son los mismos testigos que han actuado en los 3 más importantes casos. La nómina secreta, donde está incluida la gobernadora actual, obviamente el desvío para el enriquecimiento ilícito de César Duarte, que son 19 carpetas de investigación, tiene 19 órdenes de aprehensión libradas por jueces locales de Chihuahua, que involucra un monto total de más de 1,350 millones de pesos, y el otro asunto de la nómina secreta de un monto de casi 1,000 millones de pesos. Eso es lo que estamos viviendo, es una vileza política monumental la que estamos viendo. Hay una revancha política en contra del fiscal que coordinó la mayor operación que se ha dado en México en contra de la corrupción política, sin excepciones, sin sesgos, absolutamente basada en procedimientos con estándares internacionales y con absoluto respeto al debido proceso. Tan es así que las investigaciones de los ministerios públicos de Chihuahua no solamente fueron avaladas y respaldadas por los jueces locales, enfrentaron centenares de amparos, Carmen, centenares de amparos de todos los involucrados y superaron todos esos amparos por la solidez de las investigaciones y la contundencia de las pruebas y los procedimientos seguidos. Se logró finalmente la extradición, que ya es un indicador del tema. Se logró la extradición de César Duarte, se extraditó a Chihuahua, que en este contexto de cosas parece el peor lugar para procesar a César Duarte, por lo que has dicho ahora y otras veces. Y pregunto, Javier Corral, ¿en dónde está la federación? Hay una expectativa abierta respecto a que por tratarse de un caso que trasciende a Chihuahua por mucho, que conecta con otras circunstancias que se presentaron en la República Mexicana, en otros estados de la República, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno se pregunta en dónde está la federación respecto al caso César Duarte y a dónde dirigiría la investigación, si es que así se realiza algún día de estos, precisamente lo que desde Chihuahua ha tenido origen. Dime, ¿qué pasa ahí? A ver, esa expectativa pues la hemos tenido y compartido muchísimos, de que la federación atraiga las investigaciones y los asuntos del exgobernador César Duarte. Primero porque en Chihuahua hemos visto cómo se desarrolla esta estrategia para allanarle el camino de la impunidad, los tratos preferenciales, el trato privilegiado y lo que es una realidad, el cogobierno de María Eugenia Campos Galván con César Duarte en Chihuahua, en donde el grupo duartista primero recuperó el Poder Judicial. Recordemos que quien está al frente del Poder Judicial en el estado de Chihuahua es la ahijada política de César Duarte, una magistrada que ofreció un testimonio a favor del exgobernador en la Corte de Miami durante su proceso de extradición para ofrecer un testimonio a su favor.
Hay muchos funcionarios del gobierno de Duarte en la actual administración de María Eugenia Campos, cogobierna con él. Estas condiciones pues se generan el peor de los ambientes o de las condiciones para un procesamiento imparcial. Sin embargo, hay causas que tocan el ámbito de la federación, porque la operación Zafiro, Carmen, como bien lo dijiste, trascendió a Chihuahua. Fue este equipo profesional de ministerios públicos los que lograron documentar este modus operandi de la desviación de recursos públicos que los gobiernos estatales realizaban para el PRI, pero que también pudo dar información de lo que sucedió en otros estados, porque la operación Zafiro se calcula en miles de millones de pesos sustraídos de varias entidades federativas, solo de Chihuahua 250. Entonces hay materia en la federación para conjuntar las distintas causas, porque hay delincuencia organizada, porque hay obviamente lavado de dinero, hay operaciones con recursos de procedencia ilícita que constituyen en el catálogo federal un delito fundamental para desarrollar las investigaciones sobre delincuencia organizada en el país. Y lo que hemos estado esperando es que la federación efectivamente actúe. ¿Por qué? Porque se pidieron a Estados Unidos incorporar las otras 19 órdenes de aprehensión que Duarte tiene libradas en el estado de Chihuahua. Solamente está aquí por una de ellas, por la de enriquecimiento personal, cerca de 100 millones de pesos, una acreditación que se hizo de desvíos del dinero del gobierno de Chihuahua para pagar sus tarjetas de crédito, para pagar impuestos, para comprar mobiliario para sus ranchos, comprar mobiliario para sus casas, etc. Entonces sabemos que la Fiscalía General de la República instó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para solicitar que también se incorporaran como excepción al principio, al criterio de especialidad que opera en tratados de extradición, estas causas, y por lo tanto acumular todas las órdenes de aprehensión y poder atraer el asunto al ámbito federal. Sin embargo, pues todavía no se ha resuelto nada de ello. Yo no pierdo la esperanza en que esto suceda. Me parece que las autoridades federales están viendo lo que está sucediendo en Chihuahua y no creo que les resulte pues muy halagüeño o buena señal que acá se esté tratando de criminalizar a quienes combatieron la corrupción, inventándoles delito de tortura psicológica a cómplices de César Duarte que ofrecieron testimonios hace 5 o 4 años al Ministerio Público de Chihuahua. Pues Javier Corral Jurado, exgobernador del estado de Chihuahua, seguiremos de cerca el proceso, lo que vaya en curso respecto a esta detención que se dé en el marco de cosas que estás aquí pues exponiendo. Así que seguiremos en contacto y veremos si hay algún tipo de comunicación, pronunciamiento, postura del gobierno de la República y de la Fiscalía General de la República, Javier. Pues esperemos que sí lo haya. Por lo pronto en Chihuahua sí te quiero decir que hay una serie ya de expresiones muy valiosas, muy importantes, de asociaciones, de organizaciones sociales en defensa del exfiscal Francisco González Arredondo, porque puedo decirlo con absoluta certeza, sin ninguna duda, se trata de un hombre honorable, un funcionario con vasta experiencia en la investigación de delitos, siempre responsable, comprometido con la función y de probada honestidad, Carmen. Un hombre absolutamente riguroso en el debido proceso, lo que le permitió que todas las investigaciones que coordinó fueran precisamente confirmadas por los jueces, que fueran superados los amparos que se presentaron. Y no solo fue coordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, hay que decir un dato que es muy importante. A propuesta de las propias organizaciones sociales, él fue el primer fiscal especializado en materia de derechos humanos y desaparición forzada. Es un hombre muy reconocido en la academia y por supuesto en la propia fiscalía. 17 años, Carmen, en la Fiscalía General del Estado, Francisco González Arredondo. Empezó como actuario
y llegó a convertirse en fiscal anticorrupción y en fiscal de derechos humanos. El primer fiscal en esa materia anticorrupción y el primer fiscal en materia de derechos humanos. Y ahora esta fiscalía se lo devora en un intento de lavarle la cara a la gobernadora de Chihuahua. Una vileza monumental. Dices venganza política y maniobra para favorecer al exgobernador César Duarte. ¿De qué manera favorece, déjame lo plantear así, detener al exfiscal anticorrupción a Duarte? Oye, al tratar de descalificar las investigaciones, están descalificando la propia detención de César Duarte porque son las mismas investigaciones. Hay que recordar que varios de estos testigos son los testigos de los casos que conforman las 19 órdenes de aprehensión de César Duarte, porque no brindaron un testimonio, brindaron más de 20 testimonios ante jueces, en audiencias orales. Y entonces, al desacreditar las investigaciones, y no solo eso, al criminalizarlas, pues están desmontando las acusaciones contra César Duarte. ¿Para qué? Para que se le reduzcan las sanciones o las penas que merezca por el saqueo que hizo del estado de Chihuahua. Hay que recordar, está acusado en su conjunto de un daño patrimonial al estado de Chihuahua de más de 6,000 millones de pesos. Y ahora sale María Eugenia Campos con que fueron torturados psicológicamente los que aportaron varios de los testimonios que condujeron a comprobar esos hechos y esos dichos. Pues Javier Corral, seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, Carmen, muchísimas gracias a ti por la atención a este asunto, como siempre se lo has dado. Pues es un tema importantísimo, estamos hablando de Chihuahua, estamos hablando del país, estamos hablando de las luchas anticorrupción, lo que sucede y lo que no sucede y los enormes pendientes que tenemos, porque hablando de Operación Zafiro, bueno, conecta de manera inmediata con algo que también es muy conocido públicamente, que es la estafa maestra, el mismo modus operandi, digámoslo así, de desvío de recursos federales en cantidades multimillonarias, y todo eso conduce al sexenio pasado. Todo eso conduce a circuitos de poder de altísimo nivel en este país, que bueno, pues la pregunta es si se va a terminar o no de procesar por lo pronto y por lo menos lo ocurrido en Chihuahua, con lo que estamos anunciando hoy, que es que se detuvo al fiscal anticorrupción, ex fiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, artífice de Operación Justicia para Chihuahua, pues se va difuminando esta expectativa. Así que es muy grave, muy grave y muy delicado que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en Chihuahua, porque es Chihuahua, pero es el país.